Muy bienvenidos, hermanos, muy bienvenidos al devocional de hoy. Estamos comenzando una nueva semana, un nuevo mes y estamos muy contentos de poder llegar a su vida, de poder llegar y estar junto a usted ahí en sus labores cotidianas. Gracias porque algunos de ustedes nos comentan que nos ven temprano en la mañana, otros nos dicen que nos ven tarde cuando están llegando del trabajo, otros nos ven cuando están conduciendo al trabajo o al colegio. Muchas gracias por eso, muchas gracias por haberse suscrito y si no lo ha hecho, hágalo. Marque también la campanita para que le estemos avisando cuando estemos subiendo videos nuevos. En nuestro devocional estamos recorriendo la vida de un hombre grande entre los grandes en la historia de Israel, el profeta Elías. A él me refiero. Y estamos estudiando el capítulo 19 del libro de Primero Reyes, capítulo 19, como dije. En nuestro recorrido por la vida del profeta Elías, entonces llegamos a este capítulo. Aquí la Biblia nos va a mostrar cómo el tisbita, el triunfador del Carmelo. Recuerde que Elías desafió a todos los profetas de Baal y de Acera a subir al monte, a ofrecer un sacrificio, y el Dios que contestara por medio de fuego caído del cielo, ese sería reconocido como el Dios verdadero. Y usted sabe la historia, ya lo hemos leído. Jehová contestó la petición de Elías. En cambio, Baal no contestó la petición de sus profetas, pese a que ellos clamaban, gritaban, se cortaban, algunos hasta se amputaban. Había mucha sangre, mucho alarido, mucho griterío. Baal no contestó y no contestó por la sencilla razón de que Baal no existe. Baal es un vano intento humano. Es una vana creación de la mente humana, una imagen, un Dios falso. Pero Jehová sí contestó. Y el gran triunfador del Monte Carmelo fue Elías. Y él inmediatamente después de esto mata a todos los sacerdotes, reclama que el pueblo se vuelva a Dios. Él está eufórico, tal vez tiene la adrenalina por allá arriba, tiene mucha energía, está expectante. Seguramente él está pensando de que de aquí en adelante Israel entero se va a volcar a Dios, de que la nación entera se va a volver en adoración y servicio al Dios verdadero. Esto es lo que él piensa, esto es lo que él cree. Pero la realidad lo golpea de una manera muy fuerte. La realidad lo golpea. Elías pasa de la euforia más intensa a la depresión más aguda. En cosa de momentos, Elías experimenta la cúspide de la victoria para luego morder el polvo de la derrota y la pena de la decepción. Es necesario, para comprender un poco, retroceder un poco en nuestro estudio y repasar algunos detalles. Como dijimos, Elías ha vencido, Dios contestó su oración, el fuego cayó del cielo, una muestra evidente de quién era el Dios verdadero y el respaldo a su profeta. Podemos notar en el relato que Elías está eufórico. Recordará usted que han pasado 3 años en que él ha estado escondido, orando por ese momento. Él ha sido preservado por Dios, cuidado por Dios y está expectante, esperando ese momento glorioso en que la verdad se impondrá frente a la mentira, en que el paganismo será derrotado y que el culto a Jehová será restaurado. Pero ocurre algo que lo golpea emocionalmente. Si usted me acompaña al capítulo 18, verso 46, Primero Reyes 18, 46, dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Consideremos algunos detalles importantes que el texto asume
como sabidos. Pero como nosotros no somos lectores contemporáneos, no entendemos, por ejemplo, la distancia que hay desde el Monte Carmelo hasta Jezreel. No lo entendemos. Pero fue la distancia que corrió Elías. Como dije, el texto asume que nosotros conocemos esto. Bueno, se nos dice que la mano del Señor estaba sobre Elías. Esta es una forma de decir que el favor de Dios estaba sobre él y que Elías había recibido el respaldo de Dios. ¿Cómo se sentiría usted si supiera con certeza absoluta que usted cuenta con el favor de Dios? ¿Qué haría usted? ¿Qué se atrevería a hacer si supiera con toda certeza que usted cuenta con el favor, el apoyo, el respaldo, la cobertura y la provisión de Dios? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted si recibiera un cheque en blanco desde el cielo? ¿Qué haría usted? Bueno, el profeta se sabe respaldado por Dios. Sus emociones, por lo tanto, están al tope. Están al tope, la adrenalina al tope. Tanto que ocurre que Elías, es capaz de correr delante del carro del rey hasta llegar a Jezreel. Desde el Carmelo, el lugar donde fue este desafío a los sacerdotes paganos, en donde Dios contestó por medio del fuego, desde el Carmelo hasta Jezreel hay una distancia más o menos de 40 kilómetros, lo que es una maratón, prácticamente una maratón. Es decir, que Elías estaba tan radiante, tan rebosante, tan en éxtasis, disfrutando y saboreando el gusto del triunfo y la victoria, que sus emociones están al tope. Y esto es lo que le capacita a él para correr esa distancia por delante del carruaje del rey sin ningún problema. Con toda seguridad, su mente está llena de expectativas positivas, la noticia del fuego cayendo sobre el altar de Jehová y ahora la fuerte lluvia que ha puesto de manifiesto que Jehová es Dios, que Jehová es real, Él es el Dios verdadero y no una fantasía inventada por el hombre como Baal. Seguramente en la mente de Elías se están construyendo imágenes. Seguramente en la mente de Elías, en su corazón, hay imágenes, ideas en que él ve a Israel arrodillado delante de Jehová, confesando su pecado de idolatría, mirando a su alrededor y arrepintiéndose unos con otros, sintiendo un dolor punzante en su corazón por haber caído en la idolatría, arrepintiéndose de haber creído a la malvada Jezabel. Él ve a un Israel en su mente confesando a Jehová como el Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Seguramente en su mente se agolpan ideas de que todo Israel va a renunciar al balaísmo y abrazará la fe verdadera, la fe a Jehová. Estoy seguro de que en la mente de Elías se albergaba de manera creciente la idea de que la batalla contra Baal y Acera y su religión falsa se había acabado y que Jehová sería reconocido por todo el pueblo como el único Dios verdadero, el dueño de la tierra y quien es digno de ser adorado. Pero nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Hermanos, uno de los más grandes problemas en la vida cristiana es lo que se llama expectativas incumplidas. Expectativas incumplidas. Expectativas, ideas, imágenes que no se cumplen y deseos que no se logran. Esas expectativas no cumplidas. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, un sinsabor indescriptible. Un sinsabor indescriptible. Expectativas incumplidas causan mucho daño. Muchos cuando se casan, por ejemplo, piensan que serán felices para siempre y que se amarán para siempre,
que tendrán una vida en común, armoniosa, llevadera, de mucho, mucho amor, hasta que la infidelidad y el divorcio los golpea. Otros, anhelando mejores horizontes, se embarcan en alguna empresa, están invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo, mucho trabajo, y la quiebra golpea sus puertas, y lo único que consiguen es tener una maleta llena de deudas. Otros atesoran una respuesta de Dios, por lo que Él contesta no es lo que ellos esperaban. Lo que Dios le contesta no es lo que ellos esperaban. Decepción, decepción. Pablo está pidiendo a Dios ir a Roma. Él ha dicho en sus cartas que quiere ir a Roma. Le dice a los hermanos que quiere ir a Roma, estar con ellos, tener fruto, edificación mutua, pero Dios se lo impide, no puede ir. Y el único momento en que finalmente Pablo llega a Roma, llega como prisionero. Él pensaba que iba a llegar como el apóstol a los gentiles y la gente lo iba a recibir, él se iba a quedar en casa, él iba a predicar el evangelio, etcétera, etcétera, pero está prisionero. La respuesta de Dios no fue como Pablo esperaba. Decepción, decepción. Acab le entrega las noticias a su esposa Jezabel de lo ocurrido en el Carmelo y la suerte que corrieron sus sacerdotes, a los que ella mantenía con dinero de la tesorería real. Cuán alta era la estima que ella tenía por estos sacerdotes que ahora están muertos, ¿cierto? Y despierta en ella un odio, un resentimiento y un deseo de venganza contra el tisbita Elías. Pero muy por el contrario a la expectativa de Elías, Jezabel, en vez de rendirse, en vez de aceptar, cuando oye las noticias que su esposo le trae de lo que ocurrió en Carmelo, en vez de rendirse en adoración a Jehová, Jezabel se juramenta de que antes de 24 horas Elías debe estar muerto. Debe estar muerto. El verso 3 nos dice lo siguiente: viendo pues el peligro, Elías, está hablando de Elías, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El verso 3 nos dice algo que clarifica lo que pasó en el corazón de Elías. El verso dice así: viendo pues el peligro. Esto es muy decidor, porque ahora Elías va a ver el peligro. Ahora Elías va a notar el peligro. Ahora sus ojos están puestos en el peligro. Su enfoque cambia. El valor que tenía al comienzo se ha ido. Aquel que era sostenido por las palabras y las promesas de Dios, ahora se está enfocando en los peligros. En esos peligros que una vez venció. Así que cuando él oye lo que Jezabel ha dicho, ella se ha juramentado de que Elías debe morir. Y esto hace que Elías huya, porque sus ojos no están puestos en Jehová, sus ojos están puestos en la amenaza de Jezabel. Esto me recuerda en esa noche de tormenta en que los discípulos están en la barca, el Señor ha quedado en tierra para orar, y Él viene caminando sobre el mar. Los discípulos piensan que es un fantasma, los discípulos dan voces de miedo, hasta que se dan cuenta que es el Maestro, y Pedro ve esta maravilla, qué increíble. Le dice: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Y él comienza a pisar y a caminar hacia él, pero luego saca los ojos del Señor y comienza a ponerlos en la tormenta, comienza a ponerlos en las aguas, en el viento, y comienza a hundirse. Y ahí Pedro hace la oración más poderosa, la más corta: ayúdame, Señor, y la más efectiva. ¿Por qué? Porque
Pedro puso los ojos en la tormenta. De la misma manera, Elías pone sus ojos, su corazón, en las palabras de Jezabel. Así que Elías huye a Beerseba, que es un lugar que está más o menos a 130 kilómetros. Ahí deja a su criado. Hermanos, esto no debería sorprendernos porque así es la naturaleza humana. Moisés, el hombre más manso en la tierra, descargó palabras apresuradas y amargas. Abraham, el padre de la fe, que puso su confianza en Dios, él era un hombre que a menudo vacilaba, que muchas veces él intentó arreglar las cosas con energía humana. Le decía a su esposa, Sara, di que no eres mi mujer, que eres mi hermana. Y era una media mentira. Pero Abraham, que era un hombre que confiaba en Dios, su fe a menudo era una fe vacilante. El mismo Job, el hombre de la paciencia, durante momentos tristes deseó no haber nacido. Y bueno, tenemos a Elías, que era un hombre tan hombre como los que ya he mencionado. Tenemos entonces el valeroso Elías, el hombre de la fe, quien obedecía sin dudar las órdenes de Dios, llegando incluso a desafiar al mismo Acab y a su esposa. Ahora huye de esta mujer que está enojada. La decepción, básicamente, él tenía en mente que el pueblo iba a volcarse hacia Jehová, que el pueblo iba a enfocarse en Jehová, pero no fue así. No fue así. La decepción dio paso al miedo, el miedo dio paso a la sensación de abandono y la sensación de abandono dio paso a la frustración. Y todo esto está nublando la mente, el corazón y los ojos de Elías. Así que sus ojos se oscurecen mirando el horizonte de tal manera que su alma solo puede ver una sola cosa: la ira de Jezabel y la promesa de matarlo. Ahora Elías ha perdido toda posibilidad de ver matices. Él solamente ve en blanco y negro. Los matices se han ido, el color ha desaparecido, la esperanza se está fugando. Elías ha olvidado la voz de Dios que tantas veces le habló, que tantas veces se comunicó con él. Elías está poniendo los ojos en la amenaza y no en Dios. Así que esto lo hace huir. Pero no solamente huye, sino que su corazón está abatido, su corazón está decepcionado. ¿Por qué? Porque las cosas no han ocurrido como él pensaba que tenían que ocurrir. ¿Le ha ocurrido a usted eso? ¿Decepcionado por la respuesta de Dios? ¿O tal vez decepcionado por una no respuesta? ¿Que Dios no le ha contestado una oración? ¿Se siente decepcionado, abatido, frustrado, deprimido? A veces pensamos en hombres de la Biblia fuertes, poderosos. Pero aquí tenemos el caso de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Elías era un hombre de carne y hueso, que también se desanimaba, que también se cansaba, que también se deprimía. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Mañana seguiremos estudiando en el capítulo 19 del libro de Primero Reyes, estudiando la vida de Elías. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.